primer paso, el primer paso en el ascenso de la escalera de Jacob es reconocer la soberanía del reino de los cielos. La soberanía del reino de los cielos. En otras palabras, ya tú no eres dueño de ti mismo. Y al no ser dueño de ti mismo, tú no tienes control de tu destino. Parece una contradicción. Vas a andar en él, vas a tomar decisiones, pero tú no tienes la palabra final. Vas a andar en el camino de Dios, vas a tomar decisiones, pero tú no tienes la palabra final. Eso es reconocer la soberanía de Hashem. Yo, te voy a hacer un ejemplo. Llego a mi casa, mire qué bobería. Llego a mi casa, jueves, eran como las 3 de la tarde. Salgo de mi carro, voy a entrar a hacer mi oración de la tarde y un malad de Hashem me dice en mi mente, saca la basura. Y yo dije, la saco por la noche. Tomo una decisión, ¿verdad que sí? Pero sabes que me acosté a dormir y no saqué la basura vino y no se llevó la basura. Uso esa cosa tonta para que usted entienda que cuando tú estás en las manos de la soberanía del cielo, el cielo te va a hablar y tú vas a tomar decisiones. Y hay cosas, mire, Hashem se revela en una zarza ardiendo y los rabinos debaten, ¿por qué una zarza? Hashem, un Dios tan grande, se revela en una salsa. Y los rabinos concluyen esto es para enseñarnos que Hashem está en los detalles, en las cosas más simples. Hashem está. Y a veces nosotros pasamos por alto eso y pensamos que Hashem solamente está envuelto en mi vida religiosa, más nada. No, si tú reconoces la soberanía del Creador, tu mundo gira alrededor de entender de que ya tú no eres dueño de ti mismo, pero tienes que tomar todos los días decisiones. ¿Por qué no le dices a tu esposa que venga? No se quede sola ya. Buscamos cómo tranquilizar al otro, no te preocupes. No se quede allá. Hoy no está mi esposa. Que vengan todos. Tan pronto la persona entra en la conciencia del yugo de la soberanía del cielo, o sea, se autoimpone el andar en el camino de Dios. Eso no es obligatorio para nadie. El camino de Dios no es obligatorio para nadie, es opcional. Se autoimpone el caminar en el camino de Hashem, debe entender que hay un soberano y que Él es un siervo. En otras palabras, pisar este primer atributo de Hashem es entender que usted es un Eved, un siervo, que usted vive para adorar. La palabra adorar significa servir a Dios. Usted vive para eso. Todo lo que tú haces es para exaltar o no exaltar a Dios, porque también puedes cometer errores. ¿Qué es un sadik? Un justo. Pero esa palabra como que no ayuda mucho, ¿verdad? Un sadik es una persona que hace lo correcto. Una persona que cada decisión que toma es basado en lo que es correcto, no en lo que mejor le parece. Un sadik no toma decisiones basado en la influencia de otro, sino en lo que es correcto. Un sadik puede cometer errores. Sí. ¿Y cómo tú puedes saber que realmente eres un sadik?
¿Cómo tú puedes saber que realmente tú eres un sádico? Una persona que hace lo correcto. Cuando haces algo incorrecto y te das cuenta y te sientes mal. Porque el Rasha nunca va a reconocer que hizo algo mal. No se da cuenta. Piensa que eso es normal. Así que un verdadero sádico es una persona que hace lo correcto y que cuando cae se da cuenta que lo hizo mal, le da remordimiento por haberlo hecho mal, se levanta y sigue andando, buscando siempre hacer lo correcto. 7 veces cae el justo y se levanta. Es interesante porque el número 7 está relacionado a la búsqueda de la perfección. ¿Ok? Reconociendo que es un siervo del Altísimo, lo primero con lo que va a lidiar el cielo para proyectar en él su imagen divina es con la percepción que él tiene de sí mismo. O sea, va a bregar con mismo, contigo mismo. La percepción que tú tienes de ti mismo se llama your ego, tu ego. Es una palabra griega que significa yo. En hebreo es ani. Egoísmo en hebreo es aniut, ani. Y no es anís, es ani. Y en hebreo, egoísmo se llama aniut, yoísmo. Lo primero que va a bregar Hashem contigo es con la percepción que tú tienes de ti mismo. ¿Sabes que lo que tú piensas de ti no es lo que piensa la gente de ti? Y que a veces lo que tú piensas de ti y la gente piensa de ti no es lo que Hashem piensa de ti. Y podría decir que en todos los casos. Y Hashem va a lidiar con tu ego. ¿Por qué? Porque para poder establecer un fundamento firme y no claudiques en tu fe, tiene que destruir tu mundo. O sea, la forma en que tú ves el mundo. Eso es lo que Hashem le hizo a Faraón. ¿Dónde estaba la confianza del Faraón? En el Nilo. Mío es el Nilo, yo lo hice, dice en otro lugar. Observa que en el mundo que vivimos hoy, el mini reino de cada uno se construye en sí mismo. Es la propia confianza que uno crea. Vamos a ponerle al Nilo, vamos a ponerle al Nilo mi empresa. Vamos a ponerle al Nilo mis hijos, vamos a ponerle al Nilo mi belleza personal, mi conocimiento, mi educación, mi economía. El Nilo es una representación del minimundo que cada uno se crea de sí mismo. Porque el ego se proyecta en el mismo reino tuyo. Y por eso que Hashem le destruye al faraón su reino. Y después lo destruye a él. Primero le destruye su reino y después dice, el último que muere es el que se sienta en el trono, que es él, su alma. 9, 9 oportunidades. Cuando tú haces lo inverso, cuando tú entras a caminar el yugo de la soberanía del cielo, Hashem primero va a lidiar con la forma en que tú ves tu mundo y va a destruir el reino. Incluso todos comienzan con el reino de ellos destruido. Por eso es que todos entran en una crisis. Todos entran en el camino de Dios en una crisis.
una situación difícil que le pasó en la vida. Cuando Hashem construye un buen fundamento, entonces la persona puede tener control de sí mismo. Control de sí mismo. ¿Qué hace Satán? Que es la serpiente que se enreda en este árbol. ¿Qué hace Satán? Satán va a buscar que tú no te acerques a Dios. Ese es el trabajo de él, más nada, entre otras cosas. Por eso es que hay un antiguo Midrash que decía que Hashem hizo el mundo y los malajín quedaron impresionados con lo bello que era el mundo y dijeron, wow, qué clase de creación más hermosa. ¡Ah! Impactante. Y viene Hashem y dice, ahora hagamos al humano. ¿Qué? A nuestra imagen y semejanza para que gobierne. ¿Cómo? Y Satán dijo, "Ah, no, número uno, fue creado después de mí y yo lo tengo que servir a él. Número dos, todo esto se lo vas a dar a él. Él no es digno y te lo voy a probar. Y Hashem, escuche bien, esto es un midrash, no vaya por ahí diciendo, esto fue lo que pasó. Porque ese es el problema del gentil, que todo lo toma literal y no piensa que en el mundo de lo invisible se utiliza el lenguaje humano porque si no, no entenderíamos. Hasta el mismo Mesías lo dice en Juan, te hablo de las cosas y no entiende. Imagínate si te hablara de las... Y Yeshua en ese evangelio todo es alegoría, a tal nivel que los gentiles después pensaron que realmente el vino se convierte en sangre y el pan se convierte en la carne de Cristo. La transubstanciación, esa palabra bien larga. Hay gente que cree eso, pues eso es el catolicismo. Ajá. Cuando, miren qué interesante, al Mesías lo traspasan en esta lectura esta semana y le sale agua y sangre. Agua y sangre. Agua y sangre. Agua y sangre. La Torah es comparada al agua y el vino también. Y recuerde que la sangre del Mashiach es comparada a vino. Es como si dijera, el que fue testigo, dijera, yo fui testigo de que realmente era un Shomel Torah, porque salió agua y sangre. Y tú dices, ¿y eso es evidencia? Para ti, gentil, no. Pero un estudioso de la dimensión interna de la Torah dice, ese sí era un verdadero Shomel Torah, porque había agua y sangre en él. Interesante, ¿no? Hashem va a lidiar con tu ego, con la forma en que tú ves tu mundo, porque el mundo de él no es el mundo tuyo. Y tu ego, tú lo necesitas, porque necesitas ego, tú necesitas tu ego aquí, pero ese no es realmente quien tú eres. Es una proyección, le llaman el espejo no luminoso. Le llaman el espejo no luminoso. No, de ahí se apega Satán. Cuando tú peleas, ¿por qué tú peleas? ¿No es porque están tus pasiones encendidas? ¿Verdad que sí? Y el ego se alimenta de tus pasiones. Por eso es que la circuncisión viene a representar la muerte de las pasiones. Este, esta persona que está, lo dije esta mañana, lo mencioné otra vez, esta persona está
en una clase con un rabino y le dice el rabino, ¿eso significa que ya no puedo ir al gimnasio? Y él le responde, ¿para qué tú vas al gimnasio? Y él dice, para hacer ejercicio. ¿Y cuántas veces te miras al espejo? Y con eso él le está diciendo, si tú vas al gimnasio para mirar cuán lindo es tu cuerpo, pues el ejercicio para ti es una pasión que alimenta tu ego. Y necesitas tu ego, pero necesitas controlarlo, porque si no lo controlas se convierte en un dragón feroz, un taninim dentro de ti, como lo era en el faraón. A tal nivel que podrías llegar a decir, ¿quién es Hashem para que yo le haga caso? Yo soy dueño de mismo. Los golpes que Hashem le da al faraón y a su mundo es para enseñarnos en el faraón cómo cada uno de nosotros somos igual que el faraón. Y usted tiene que llevarse eso todos los días a su mente. Porque mientras tú estés en este cuerpo de carne, usted un día se puede levantar y decir, ¿realmente existe Dios? Puede pasar eso. No salieron de Egipto después de ver todas las obras de Hashem y dijeron, ¿está Hashem o no con nosotros? Después de haber visto todas esas obras de Hashem, donde Hashem responde con qué, con Amalek. Vamos a las notas, porque estábamos calentando el brazo. ¿Tienes nota? Abdel, dele a su otra mitad una copia. Ah, bueno, yo traté de defenderte, pero no funcionó. Vamos a rumiar esto primero. Vamos a rumiar esto primero. Vamos a rumiar. La semana pasada le di algo para rumiar, ¿ve que sí? Vamos a darle hoy algo más para rumiar. Eso significa, cuando yo le ponga a usted una nota que dice algo para rumiar, eso significa que usted va a estar ahí, ñaquiti, 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 sacándole ahí todos los nutrientes que pueda extraerle a lo que le estoy dejando. Dice en Amós 8:11, aquí vienen días, dice Adonai Elohim, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír las palabras de Hashem. Gracias por acordármelo, sierva. Se me olvidó y lo voy a hacer ahora aquí. Me están preguntando por las notas de hoy. Le pido disculpa. Ah, ay, tengo que... Amnel, tú me das el drive azul que está pegado a la computadora abajo, abajo. Un drive azul que está en un cablecito así, medio loco. No, no tienes que tumbar nada. ¿Te doy cogiente? Está lleno de energía hoy, muy bien. Aquí están las notas. Le pido disculpas. Gracias por acordármelo. Ok, el texto comienza de la siguiente forma. He aquí viene el día, dice Adonai Elohim, los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras de Hashem. ¿Por qué no dice leer? ¿Por qué dice oír? A ver, porque había el maestro en aquel tiempo era el levita y él leía en voz alta las palabras de Hashem y el pueblo las oía. Por eso es que dice Lishemoa o Lishmoa, dependiendo de la traducción que usted tenga. Et dibrei Hashem, las palabras del Eterno. E irán errante de mar a mar, y del norte hasta el oriente, y vagarán buscando la palabra de Hashem,
y no la oirán, hallarán. Sobre este versículo, los rabinos encuentran en el Talmud, dicen algo bien interesante que quiero traerlo hoy. Mira lo que dice. En Shabbat 138b10 dice, los sabios enseñaron una idea similar en la Tosefta. Cuando nuestros sabios entraron en la viña de Yavné, esto cuando ocurrió, cuando se destruyó el segundo templo. Cuando se destruyó en el segundo templo, el segundo templo, hay una historia bien interesante de un hombre llamado Yohanan ben Zakkai, que sus discípulos lo metieron en un cofre de muertos, un cajón de esos de muertos, y taparon el cajón y lo iban cargando llorando. Y vinieron unos soldados romanos y le dijeron, ¿para dónde van con eso? A entejar a nuestro rabí que ha muerto. Y los soldados dijeron, pues vayan y entéjenlo. Y es que sacaron vivo a su maestro, porque en aquel momento que estaba ocurriendo el desastre de Jerusalén, todos los que eran maestros Torah los estaban matando. Y Johanan Ben Zakkai, al igual que otros grandes sabios de esa época, sobrevivieron y se reunieron en un lugar llamado Yamnia. O sea, el nombre, Yamnia, que es lo que usted conoce como Yamné. Y de ahí nace la religión que usted conoce hoy como judaísmo rabínico. A partir de ahí, ellos reorganizaron todo y establecieron una religión para sobrevivir en el exilio. Y comenzaron a partir de ahí a compilar todas las enseñanzas orales de los diferentes sabios para que no se perdiera la tradición oral que había de diferentes maestros, porque en aquel entonces los verdaderos maestros no escribían, hablaban. Lo, Rabí Yeshua, ¿qué escribió? Nada, nada, ni la firma puso en un papel. Si eso ellos no lo hubiesen hecho, no existiría judaísmo hoy. Se hubiese asimilado el pueblo de Israel completamente. Así que fue una necesidad. Incluso yo podría comparar ese suceso de ellos con lo que dice Rabbi Yeshua a los que estaban en ese momento, en el tiempo de él, que él decía en una parábola, el reino de los cielos será quitado a esta generación y le será dado fruto a otra que produzca los frutos, y se está refiriendo a los líderes, porque los líderes de aquella generación no se encargaron de enseñarle al pueblo, estaban cada uno envuelto en sus negocios, enseñaban la Torá para disputar y discutir, no para buscar la verdad. ¿Ok? No todos eran así, pero eran así. Estaba sucediendo así. Y así que de esa nota sigo aquí. Dijeron, la Torá está destinada a ser olvidada por el pueblo judío. Por aquí lo que dice, vendrán días que no oirán las palabras de Hashem. ¿Por qué se relacionan las palabras de Hashem con la Torá? Porque la Torá se leía y alguien escuchaba las palabras, ¿verdad que sí? Ah, ahora tiene sentido, ¿verdad? Entonces, como se afirma, he aquí se acercan días, dice el Señor Dios, y enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan ni de pan. Están buscando cómo sigilosamente escaparse. De pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós 11, 8:11. Y dice, y se irán a la deriva de mar en mar, de norte a este, vagarán buscando la palabra del Eterno, pero no la encontrará. En otras palabras, los sabios israelíes están anticipando, los rabinos estaban anticipando que iba a haber un día donde no habrían verdaderos maestros de Torá. Pedro, escribiendo una carta, parece decir algo similar. Así como hubieron falsos profetas, vendrán falsos maestros y enseñarán cosas fatales, digo yo. En otro lugar, Pablo estaba preocupado porque él decía que él pensaba, él entiende que tan pronto él muera, se van a introducir maestros con herejías destructoras. Escuche bien, una vez que los gentiles perdieron discípulos de los discípulos, nació algo nuevo. Los primeros gentiles que fueron discípulos de Yeshua no eran gentiles que no conocían la Biblia, eran gentiles que ya iban a la sinagoga. Observa que Pablo, y lo dice, Lucas lo está escribiendo en el libro de los Hechos, Pablo iba a sinagogas y allí habían gentiles, le llamaban los temerosos de Dios.
Esa gente ya escuchaban a Moisés. No estamos hablando de gentiles que no sabían nada. Esos gentiles, como ya de por sí tenían un fundamento, ¿qué les faltaba? Abandonar la idolatría, porque en las sinagogas del mundo heleno se le permitía al gentil entrar, pero no se le exigía que abandonara el culto a sus dioses. ¿Por qué? Porque la Torá había escrito de que los dioses de las naciones, Hashem se lo entregó a las naciones. No está escrito en Moisés. Moisés lo dice. El sol, la luna y las estrellas fueron dados ¿quién? A las naciones. Pero Pablo había entendido que esa ignorancia ya estaba por acabarse, porque estaba llegando el fin de los tiempos, donde todo el mundo iba a invocar el nombre de Hashem. Escuche bien, esos gentiles no recibieron el Espíritu Santo por recibirlo yo, porque creyeron en la predicación. Esos gentiles ya tenían una conducta en la vida. ¿Qué clase de error es enseñar eso? Convierte al Señor hoy y recibe el Espíritu Santo. No, eso es un disparate. Perdone que lo diga así. Miren a Cornelio, un hombre temeroso de Dios, que así hace de acá. O sea, era un hombre puro, pero para el judío no era considerado puro, porque era un gentil. Y por eso es que Pedro ve un lienzo que le enseñan, Dios le ha abierto también la puerta a los gentiles. Cuando Pedro ve el lienzo que está limpiando esos animales, no era que podía ir a Guabate ahora. Pedro había entendido cuando fue a donde Cornelio que Dios le había abierto la puerta a los gentiles. Y un hombre temeroso llamado Cornelio, cuando Pedro le habló de la mesianidad de Yeshua y de las maravillas de Dios, él recibió el Espíritu Santo, pero ya el hombre estaba limpio. El hombre no era un fornicario, un inmoral, un mentiroso, un ladrón que se convirtió hoy y recibió el Espíritu Santo hoy. No funciona así. No funciona así. Lo primero que Hashem le implanta a esa persona es el temor a él y una sensación de perdón indescriptible. Pero el Espíritu Santo va a llegar a él en la medida que él va purificándose. No le llega de golpe, lo siento, lamento esa enseñanza, eso no es verdad, eso es falso. La persona tiene que limpiarse. Miren la enseñanza de Rabbi Yeshua. Cuando el espíritu inmundo aparta de la casa es puesta en orden. ¿Con qué propósito? Que allí viva el espíritu de Hashem. Esa es la intención por la cual usted observa Torah. Usted observa Torah para que allí more y permanezca el espíritu de Hashem. Si usted observa Torah para que la vida le vaya bien, ese que salió de usted va a venir con 8 peores y lo va a hacer canto. Usted no observa Torah para que la vida le vaya bien. Usted observa Torah para que usted se permanezca como un templo santo para su Dios. ¿Ok? Ok. La ausencia de maestros kosher es un gran problema, pero existen todavía, ¿oyó? Hay todavía. Solo tiene que tener fe e implorarle a Hashem. Vamos a la parashá, vos. En Éxodo 10:1, la Torah comienza de la siguiente forma. Adonai dijo a Moshe, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías. Según el comentario del rabino Bajia Ibn Pekuda, Ibn es una palabra árabe que significa hijo. Bajia, hijo de Pekuda. Todavía no existían los apellidos por cuando eso. Los sabios del Talmud enseñan lo siguiente. Según el comentario de la Bajia de esta parashá, los sabios del Talmud enseñan lo siguiente. Nuestros rabinos establecieron la regla de que si a alguien se le advirtió que no cometiera un pecado y se le advirtió por segunda vez, no hay necesidad de advertir a esa persona una tercera vez. Sanedrín 81.
Interesante eso, ¿no? Te lo dije una vez, te lo dije la segunda vez, la tercera vez, no voy a perder más mi tiempo contigo. Ay, pero el Señor dijo que tienes que buscar la oveja descarriada. Pero eso es perdonar, es advertirle de su pecado. Si tienes que estar constantemente detrás de la oveja que viene y se va, entonces el Mesías dice algo que está equivocado, porque él dice, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Si te escucha, habrás ganado un hermano. Pero si no te escucha, toma consigo a uno o a dos, porque por la boca de dos o tres testigos quede firme toda palabra. Ese texto es importante porque por eso es que se le apareció Moisés y Elías, ¿yo? Para testificar que las palabras que iba a recibir eran verdad. Interesante, ¿no? No lo habían visto nunca así, ¿verdad? Y si lo oye a ellos, con todo y testigo, llévalos a la congregación. Y si lo desoye a la congregación, que sea para ti como un gentil y publicano. No dice, coge detrás de él hasta que regrese. ¿Verdad que no? Ah. Se supone que si usted es una oveja que estuvo una vez y se fue, yo haga el trabajo de ir a buscarla. Pero si se vuelve a ir, yo no voy a estar detrás de usted toda la vida. No, no puedo porque eso es contradictorio. Si usted se va todo el tiempo, yo lo traigo, usted se va, usted no quiere estar aquí, usted no quiere estar en el camino de Hashem, pues no pierdo mi tiempo con usted. ¿Entendido eso? Baruch Hashem. Ahora escuche bien. La parashá dice, yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de su siervo. Yo espero que hayan leído la parte final de la parashá la semana pasada, porque ahí es donde se explica cómo fue el proceso de endurecimiento del faraón. La dureza de corazón es igual a no temer. ¿Te lo dice usted? Pero no temer a qué. Proverbios 28:14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme. La palabra ahí, temer, no es irá, ¿oyó? Hay dos palabras hebreas que se traducen como una sola palabra en español. La palabra irá y la palabra pajad. Irá y pajad. Pajad. No significan lo mismo, aunque en español se traduzca como temer. ¿Ok? Irá en hebreo es reverencia. El principio de la sabiduría es la reverencia a Hashem. Esa es la traducción correcta. No tenerle miedo a Dios. ¿Ok? La palabra pajad aquí ya es la persona que está constantemente alerta en todas sus acciones porque teme cometer un pecado. ¿Ok? Pero dice el texto, pero el que endurece su corazón caerá en infortunio. La palabra hebrea ahí es berra'a, caerá en un mal. Sobre este versículo, Rabenu Bajia dice, este versículo, Salomón ordena al judío ser de corazón blando y preocuparse constantemente por el propósito y el resultado de todas sus actividades. Cuando haces algo, ¿por qué lo haces? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Cuando usted hace algo, ¿qué lo motiva a hacerlo? ¿Por qué lo haces? Eso es lo que está refiriéndose a Rabenu Bajia cuando él dice preocuparse constantemente por el propósito y el resultado de todas sus actividades. O sea, ¿con qué intención yo hago algo y cuál es el resultado? Si tú haces algo que eventualmente tú sientes que te has desconectado de Hashem, ¿por qué lo sigues haciendo? Si lo sigues haciendo, no hay segel en ti, no hay intelecto. Estás cegado, necio.
no haya entendimiento en ti. Si tú haces algo y te da sentido de culpa, esto no lo debía haber hecho. Ese es el resultado, el sentido de culpa. ¿Por qué lo sigues haciendo? Porque haces como el faraón, que cuando le quitan el sentimiento de culpa, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a hacer lo mismo. Continúa Bagia. Nos advierte que no endurezcamos nuestro corazón para evitar ser castigados por la obstinación. ¿Quién era obstinado, Faraón? ¿Qué significa obstinación? ¿Qué significa obstinación? Aquí que saben mucho hablarle en lengua. Estar empeñado en hacer algo. Y escuche bien, estar empeñado en hacer algo es lo mismo que jugar con el concepto llamado eternidad o persistencia. En hebreo se conoce como netzach. Estás ahí, dándole, 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 dando. Eso es un atributo negativo. Esto no me hace ningún bien. Cuando lo hago me siento triste, mi alma se acongoja, pero mañana se me olvida y lo vuelvo a hacer. ¿Y qué dice Bagia? No debemos endurecer nuestro corazón para evitar ser castigado por la obstinación. En esta parashá, continúa Bagia, aprendemos de la obstinación del faraón y el resultado que esto trajo sobre su vida y el mundo que él pensó que gobernaba. Los millonarios están preocupados por quedarse pelados. Los pobres están preocupados por hacer dinero. Todo el mundo está obstinado en lo que desea. ¿Y cuál es el resultado? Infelicidad, corazón duro, muertos por dentro. Vuelvo y repito, en esta parasha aprendemos de la obstinación del faraón y el resultado que esto trajo sobre su vida y el mundo que él pensó que gobernaba. Los sabios de Israel enseñan que este mundo es el pasillo al mundo venidero y no el fin en sí mismo. Qué interesante, ¿no? Este es el pasillo al mundo venidero. Sabes que para poder entrar al mundo venidero tienes que nacer aquí. Tienes que nacer aquí para entrar al mundo venidero. Si no naces aquí, no vas para allá. Así que no hay shortcuts. Podría tú decirle, el alma tuya podrá haber dicho al alma del universo, "Vamos al universo, pero ¿por qué nacer en este mundo? Mira cómo todo el mundo sufre, mira todas las cosas que pasan. ¿Me vas a llevar a mí a eso también? Mejor bríncame al otro lado." Y Akadosh Baruj Hu te responde, no, mijo, sin este mundo no entras al otro. Del Santo Rabí leemos la misma idea. Cuando leemos en Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Qué interesante eso. Pocos son los que la hallan. Eso a mí me hizo jumiar y jumiar pocos. Porque hay muchos que piensan que la encontraron, pero realmente la encontraron. Ahí es la pregunta, ¿realmente la encontraron? Miren este texto del Talmud, qué interesante, me parece que se parece mucho a lo que dice Javier Yeshua. En el Babli Menachot 29 dice, 10 y 12 dice, cuando el versículo dice, estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creados,
Bejibaream, Génesis 2:4, no se debe interpretar como Bejibaream, es decir, cuando fueron creados, sino como Beraam, es decir, él los creó con la letra Hey. Me dejó igual, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Este versículo demuestra que el cielo y la tierra, es decir, este mundo, fueron creados con la letra Hey. Por lo tanto, el mundo venidero debió haber sido creado con la letra Yud. ¿Por qué se creó este mundo específicamente con la letra Hey? La letra Hey es así. La voy a hacer bien porque tengo 20 ojos mirando cómo escribo las letras. La letra Hey se escribe así. Y los sabios dicen que esta apertura habla de la puerta que sale y entra. Por eso usan esa analogía. Ahora, escuche bien. Dice, y por lo tanto el mundo venidero debe haber sido creado con la letra Yud. ¿Y por qué se creó este mundo específicamente con la letra G? Porque con la letra G abierta por abajo tiene una apariencia similar a un pórtico abierto por un lado. Y alude a este mundo donde cualquiera que quiera irse puede irse. Es decir, donde cada persona tiene la capacidad de elegir hacer el mal. Este es el mundo, por aquí se entra. ¿Ok? Seguimos. Mira la analogía que ellos hacen. ¿Y por qué la pata izquierda de la letra G está suspendida? De la pata izquierda. Ya está ahí. No puedo seguir parándome. Es decir, no está unida al techo de la letra. Porque si uno se arrepiente, regresa a través de la puerta superior. La Gemara pregunta, ¿pero por qué no dejarlo entrar por el mismo camino que salió? La Gemara responde, eso no sería efectivo, ya que uno requiere asistencia del cielo para arrepentirse. De acuerdo con la declaración de Reish Lakish, como dice Reish Lakish, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Si se trata de los burladores, él los desprecia, pero a los humildes le da gracia. Proverbios 3:34. Con respecto a que viene a purificarse, con respecto a quien viene a purificar, para purificarse, es asistido desde el cielo, como está escrito, pero a los humildes le da gracia. Interesante. El que quiere purificarse, el cielo lo ayuda. De un judío inventaron, ayúdate, yo te ayudaré. Pues no está escrito en ningún lugar en la Biblia. Con respecto a quien viene para volverse impuro, se le proporciona una oportunidad para hacerlo. Mira qué interesante. Con respecto a aquel que viene para volverse impuro, se le proporciona una oportunidad para que lo haga. ¿Ves? ¿Tú quieres impuro? Eso es tu problema. Ayer no va a insistir. La Gemara pregunta, ¿y cuál es la razón por la que la letra G tiene una corona en su techo? La Gemara responde, el santo bendito sea, dice, si un pecador regresa, arrepintiéndose de su pecado, le ato una corona desde arriba. Interesante eso, ¿no? Porque hay una parábola que Yeshua dice que hay más fiesta por uno que se arrepiente. Ves que cuando comprende las ideas, lo encuentras en todos lados, no tienes que leerlo letra por letra, no, tienes que decirlo así, porque si no lo dice así, como dice mi versión, no lo acepto. Captas la idea, lo encuentras en todos lados. Vamos a esta nota del Zohar. El Zohar 2:32 ve, y dijo el Señor a Moisés, ve ante Faraón porque he endurecido su corazón. ¿Para qué yo voy a ir al Faraón si ya lo endureciste el corazón? Preguntaría uno. Rabí Judá comenzó con el versículo, bienaventurado el pueblo que conoce la voz de alegría. Oh Señor, caminarán a la luz de tu rostro. Salmo 89:16. Exclamó, cuán importante es para el hombre andar en los caminos del santo, bendito sea, y guardar los mandamientos de la Torá para que sea digno del mundo venidero
y triunfe sobre todas las acusaciones, tanto en la tierra como en el cielo. Porque así como hay acusaciones, acusadores del hombre aquí abajo, también los hay arriba. Pero a los que guardan los mandamientos de la Torá y caminan en justicia, en temor de su Señor, nunca les faltará intercesores en el cielo. Pues no está escrito, si hay con él un ángel intercesor, uno entre mil, entonces será misericordioso con él y dirá, líbralo de descender al sepulcro. He hallado un rescate. Job 33, 23, 24. Rabijilla le dijo, ¿por qué necesitaría el hombre un ángel que interceda por él? No está escrito, el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser tomado, Proverbio 3:26. El Señor te guardará de todo mal, Salmo 121:7. Sí, en verdad, el santo mismo contempla todo lo que el hombre hace, ya sea bueno o malo, como está escrito. ¿Puede un hombre esconderse en escondites que yo no lo vea? Jeremías 23:24. Así que Hashem te está velando siempre. Rabí Judá respondió, en verdad dice en verdad, pero también está escrito que Satanás dijo, pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne. Y que el santo mismo le dijo a Satanás, ¿me incitas contra él? ¿Puede realmente Satán incitar a Hashem contra Dios? ¿Qué ustedes opinan? ¿Puede Satán incitar a Hashem? ¿Puede Satán decirle a Hashem? Es lenguaje humano exponiendo ideas que usted no entendería si no fuera lenguaje humano. ¿Tú crees que realmente Satán le puede decir a Dios, mira este, míralo? Son ideas para tratar de explicar lo que tú no entenderías si no se usa ese tipo de lenguaje. Ay, hermano, si usted le echa mano a eso, usted va a ser feliz. Es una conversación. Mire, escuche bien. ¿Cómo empieza el libro de Job? Hablando de un hombre llamado Job, que vivía en tal lugar. Un hombre temeroso, un hombre justo, hacía lo correcto. Y llegó un día que los hijos de Dios se presentan ante Dios y entre ellos estaba Satán. El autor del libro, ¿dónde estaba para saber eso? Miren la idea. Hay un día donde Hashem se reúne con su corte celestial a tratar los asuntos de los seres humanos. Esa es la idea. De ahí empiezan a hacer cuándo es ese día que Hashem lo hace. ¿Por qué se transmite esa idea? ¿Por qué detrás de ese relato se expresa esa idea? Para enseñarnos que todo lo que hace el ser humano pasa por las manos del Eterno y el Eterno decide cuál va a ser el resultado, causa y efecto. La causa de las causas, el productor de efecto. Eso es lo primero que le va a enseñar. ¿Qué ocurre después? Entre ellos está Satán. ¿Qué viene Satán? No, no, a presentarse ante Hashem. Ah, porque Satán también se presenta ante Hashem. O sea, la idea del mal como algo independiente que hace lo que da la gana no existe. ¿Vieron eso? Todo lo que está en la mente del autor con ese relato que usted piensa que él realmente estaba allí presente, dice, y ahora Dios le dijo esto, y él le dijo esto. No funciona así, amigo. Esas son fábulas de niños. Con esa historia está perpetuando una idea que usted cuando rumia eso, hace como dice el Salmo 1, usted va a extraer sus ideas. O sea, que la idea de el mal actual de forma independiente a Dios no es correcto. La idea de Satán hacer lo que quiere sin permiso de Hashem tampoco es correcto. Porque Hashem le dice, haz esto, pero no le hagas esto. Y Satán le dijo, yo hago lo que me da la gana. No, eso te dice que no hay tal cosa como una fuerza del mal que opera sin el permiso divino.
Miren todo lo que uno puede, y no he terminado, hay mucho más que sacas de ahí. Tuve una vez una estudiante, una señora mayor, que yo enseñé eso en el Bet Midrash de la calle Toje, nunca volvió. ¿Te acuerdas de esa señora? ¿Por qué? Porque ella decía que Satán es un ángel que se le reveló a Dios, que hace lo que le da la gana. Si pudiese hacer lo que le da la gana, ¿por qué va a obedecer a Hashem cuando Hashem le dice, no le toques? Eso está escrito ahí para enseñarle a usted que el mal tiene sus límites y que no opera a mansalva haciendo lo que quiere. Eso usted lo extrae cuando usted usa su segel, su intelecto. No, porque eso fue antes de que se le revelara a Dios. Pero a Dios no me dijeron que se reveló al principio, que hubo una queja y por eso es que el mundo estaba toju baboju. Eso fue lo que dice Scofield en su Biblia. ¿Verdad qué interesante eso? Y el libro continúa diciendo, de esa conversación imaginaria en la mente de su autor, empieza a enseñar que las cosas que le pasan a Job no son accidentes. Y que Job le achaca el bien y el mal a Hashem. ¿Y usted le achaca el bien y el mal que ocurre en su vida a Hashem? Antes no. Cuando estábamos en el otro lado, no. Antes era una queja con el diablo, a puño. Y cuando lo pasaban cosas buenas, es de Dios. Cosas no. El mundo de la dualidad, el mundo donde vivimos nosotros es un mundo dual, bien y mal. Y todo está mezclado. Cuando estudiamos la Torah como árbol de vida, ¿qué hacemos? Separamos. Pero entendemos que todo tiene una fuente. Todo tiene una fuente. Por eso es que en el libro de Re Hashem, Ranjal empieza diciendo que es intrínsecamente obligatorio que tú creas que hay un ser que existe ante los tiempos, cuya existencia es eterna y que nada opera sin su permiso. Ese es el primer principio. Presta atención acá. Voy a dejar los papeles para el final. Présteme atención. Ok, voy aquí otra vez. Rabbi Judá respondió, en verdad dices la verdad, pero también está escrito que Satanás dijo, extiende tu mano y toca su hueso y su carne, porque el santo mismo le dijo a Satanás, si me incitas contra él, y me incitas contra él, lo cual prueba que se dio permiso a los poderes del otro lado para que se alzaran contra el hombre a causa de las acciones que éste había realizado en este mundo. En otras palabras, el otro lado puede hacer algo por causa de las acciones. Interesante, ¿no? Y en todo esto se ocultan los caminos del santo y me resulta imposible seguirlo, o sea, llegar a entenderlo del todo, lo que dice, quiere decir él con eso. Pues estos son los estatutos del santo, que los hombres no deben examinar demasiado eso. La gente está obsesionada con las puertas del infierno y cuántos diablos hay. Y Rabbi Judá dice aquí, no nos compete a nosotros examinar eso a profundidad. ¿Por qué? Porque a lo que nos compete a nosotros es examinar los caminos de la luz. Lo que nos compete a nosotros es examinar el camino de la luz. Cada vez que yo veo una predicación que lo que se enfocan es hablando del diablo, es una enseñanza con oscuridad. Aquí nos debemos enfocar en la luz. Mire esto, escuche esto ahora. Y en todo esto se ocultan los caminos del santo y me resulta imposible seguirlos, pues estos son los estatutos del santo que los hombres no deben examinar demasiado, salvo, pero, en otras palabras, pero a aquellos que andan por el camino de la sabiduría,
Y por lo tanto son verdaderamente dignos de penetrar los senderos de verdad de la Torá y comprender las verdades ocultas que contiene. Ah, interesante. Ah, eso no es para todo el mundo. En otras palabras, eso no es para todo el mundo. Por eso es que usted ve por ahí que hay personas que se enfocan en estudiar las profundidades de Satán y terminan, ¿qué? Desquiciados. Desquiciados. Mal de la mente, enfermo. Lo cual prueba que se le dio permiso a los poderes, vuelvo otra vez a la cita, lo cual prueba que se le dio permiso a los poderes del otro lado para que se alzaran contra el hombre a causa de las acciones que éste había realizado en el mundo, en este mundo. Con respecto a esta lectura del Zohar, encontramos en los escritos nazarenos lo siguiente. Revelaciones 9, 1 al 5 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había descendido del cielo a la tierra, le fue dado la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió del pozo un humo y el humo de un gran horno a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire, y del humo salieron langostas a la tierra, y les fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y les fue dicho que no hicieran, escuche bien, en el desierto los escorpiones del desierto pican como es. Esos son los peligrosos. Un escorpión de desierto te puede podrir la pata completa del poder de su veneno. Ahora, escuche bien. Hay un texto en la Torá que empieza en Génesis que dice que el ángel malo lo va a herir en su calcañar y que con el talón le va a pisar la cabeza. ¿Quién le pisa la cabeza a la serpiente? Adán. ¿Quién le muerde el calcañar? La serpiente. ¿Qué es el calcañar? Esta parte de... No voy a levantar la pata. Esa parte de atrás que está detrás del tobillo, que si usted se lastima eso no puede caminar. De ahí se enseña que él va a intentar agarrarte por tu lado más débil. Y ese lado débil es el que sostiene todo el cuerpo. Si te agaja por el lado débil, te enferma todo el cuerpo. Si te muerde por el lado débil, te enferma todo el cuerpo. Entonces el veneno ponzoñoso de la serpiente, que es un vino antiguo, te consume poco a poco hasta enfermarte. ¿Y cómo entonces qué Hashem tiene que hacer? Enviar un escorpión para que acabe de podrir la parte. ¿Lo entendieron? La picadura de escorpión para que acabe de pudrir lo que falta por pudrirse. Por eso es que vas a encontrar en el texto de Revelaciones que la intención de la plaga es provocar la teshuvá, pero como no lo hacen, ¿qué hacen? Mueren. Interesante eso, ¿no? Mira el texto, vamos a analizarlo. Vamos aquí, dice. Y le fue dicho, mira, estos escorpiones saben de qué escuchar, pero a mí me dijeron que era helicóptero. ¿Cómo el helicóptero puede saber eso? Y les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Los árboles de los sadiquín. La hierba es el resto del pueblo. Tú sabes que tú coges un campo y hay hierba verde y hay árboles, ¿verdad? Hay árboles que producen fruto y hay hierba verde. ¿Y cómo se ve un jardín así? Hermoso. Si secas la hierba, los árboles también se secan. O sea, los árboles necesitan la hierba y la hierba necesitan los árboles.
Esto es importante, porque el mismo es el principio del el maestro y las ovejas. Présteme atención, por favor. Présteme atención, porque usted no puede leer y escuchar a la misma vez. Va a perder la riqueza. Los árboles necesitan la hierba los árboles. Los discípulos necesitan al maestro y el maestro los discípulos. Un maestro no puede ser maestro sin discípulo. Y un discípulo no puede ser discípulo sin maestro. Y ambos embellecen el jardín. ¿Te entendieron eso? ¿Ves por qué me tienen que prestar atención? Se ponen a leer, no van a captar las cosas. Ah, présteme atención. Si después estoy para leer eso con calma en su casa. Para eso se lo di, para que después usted lo lea. ¿Por qué no puede leer conmigo cuando yo voy a leer? ¿Por qué quiere adelantarse? Ah, si lo va a tener, lo puede comer, leer todos los días. Perdone que le hable así, pero es que usted llega hasta una sinagoga con un rabino. Peor, no le da más el papel. ¿Por qué? Porque el entendimiento viene por el oír. Usted puede leer todo lo que quiera leer, pero si no hay quien se lo explique, está envanecido. Pues entonces escuche primero y después lo lee. Se lo digo con el temor del cielo y el amor del cielo, hermanos. Porque si no, pues después de la oración imprimo el papel, se lo doy y me voy para casa. Les digo eso con mucho temor y respeto. Por eso es que empecé con algo para rumiar. Los maestros escasean. Si Hashem le dio uno, escúchalo. Después habrá el tiempo para leer. ¿Está bien? Vamos aquí. ¿Y quiénes son los que no tienen el sello de Dios de la frente? ¿Cuál es el sello de Dios? La cruz. Ahora viene por ahí este miércoles de ceniza. ¿Cuál es el sello de la verdad? Miren esto. Miren esto. Tienes Aleph, la primera letra alefato, y tienes Tav, la última letra alefato. Y toda la Torá empieza con Aleph y con Tav. O sea, principio a fin. Pero en el medio, entre la Aleph y la Tav, en el alefato, está la Mem. Aleph, Mem y Tav. Tienes la palabra Met, que es igual a verdad. Entonces, ¿cuál es el sello de Dios? La verdad. ¿Y dónde está la verdad? En la Aleph y en la Taf. En la Torah. Porque con 22 letras, Hashem reveló su sabiduría. Con 22 letras. Desde la Aleph a la Taf, la primera letra, la última, hay 22 letras. ¿Entendieron ahí? Muy bien. Metsuyam. Muy bien, ok. Entonces, así que los que no tienen el sello de Dios en la frente, ¿quiénes son? Los que no tienen la verdad. ¿Y qué es la verdad? Rabbi Yeshua dice, tu palabra es la verdad. David dice, la suma de tu palabra es verdad. La palabra no es, la verdad no es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua dijo eso, no había Nuevo Testamento. No existía. Esto significa que cuando Yeshua le dice, santifícalos en tu verdad, Yeshua está diciendo, santifícalos en tu Torah. ¿Y qué hacemos hoy?
aprendiendo el camino, ¿para qué? Para santificarnos. Por eso es que le digo, escuchen al maestro, ¿ok? ¿Cómo puede un Shedim, porque esos escorpiones son Shedim, no tocar a los que tienen el sello de Dios en la frente? ¿Cómo pueden los Shedim no tocar a los que tienen el sello de la frente? ¿Acaso los demonios no hacen lo que da la gana? Ah, se le dio una orden. Mire qué interesante. Los demonios también obedecen a Hakadosh Baruj Hu. Obedecen más que uno. Interesante, ¿no? Y uno piensa que los demonios andan por ahí buscando que haga lo que. Estoy aburrido, vamos para casa de Eliezer hoy. Y mañana veo dónde. Pero cómo no puede un Shedín tocar a los que tienen el sello de Dios? ¿Para qué fueron permitidos los Shedim? ¿Para qué fue permitido que su existencia continuara? Para torturar a aquellos que cometen pecados y llevarlos a arrepentimiento. Así que si tienes el sello de la verdad, no te va a tocar ningún Shedim. Si estás andando en los caminos de Hashem, no tienes por qué temer a que viene por ahí un pajarito a molestarme en la noche, como le pasó a Balak, que venía un pajarito a revelarle cosas. Y mire esto, mira cómo estos Shedim, que son más malos que los que están por ahí, por eso los tienen guardados. ¿Con qué yo comparo esto? ¿Tú has visto la película esa de Superman? Esto parece una locura, pero es interesante la idea que le voy a proyectar. Tiene una película esa de Superman que vieron unos tres, que era una mujer y dos hombres, que los pusieron en una caja y los encerraron en esa caja y estaban las imágenes de ellos en las cuatro esquinas de la caja y estaban ellos dando vuelta por el espacio hasta que alguien abrió la caja y pudieron salir. ¿Se acuerda, ¿Se acuerda de eso, de esa película? Están en este espacio dimensional, pero están encerrados en algo. Pues así están los Jedi. ¿Cómo es eso? No lo sé, porque es que eso no nos importa, eso no es lo importante. Lo importante es que lo soltaron. ¿Para qué? ¿Cómo es la puerta? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo se abre? ¿Qué color es? No, eso déjaselo allá, como dice la congregación de Teatira. ¿Cómo es que dice la congregación de Teatira, papi? Los que buscan la profundidad de Satán. Que dice el propio autor de Teatira, no los escuchen. ¿Cómo funciona? No lo sé, no me importa. Lo que dice el texto es que los liberaron. Y la pregunta que tiene que hacerse es, si usted sabe usar el intelecto es, ¿para qué? ¿Para qué los liberaron? Y miren interesante, se le dieron dos órdenes. No toquen a la hierba ni a los árboles. A los sadiquim y a sus discípulos. Solamente vas a herir a los que no tienen el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Torá. Y le dieron otra segunda instrucción, otra orden más. Le fue dado que no los mataran, como algo como Job, ¿verdad? Pero no toque su alma. Lo vas a herir, pero no toque su alma. Le dice Hashem a Satán. O sea que Hashem le dijo, mata y come. No, Hashem le dijo, ahora vas a hacer escante ahora. Tienes permiso para hacer escante, menos con esto. Pero no los vas a matar, los vas a torturar hasta que yo te diga. ¿Puede entonces un Shedim hacer lo que le da la gana? No, entonces el ángel del abismo que es, lo llaman Samael, Belzebul, Mastema, olvídese el nombre, otro le dicen Lucifer, no creo que se llame Lucifer.
Olvídese el nombre de él. Lo que quiero es que usted atrape la idea. La idea. Parece que el golpe en la mesa los despertó, Baruch Hashem. Ustedes saben que yo los amo a ustedes. Ustedes son las ovejas del Mashiach y yo lo que tengo es la responsabilidad de enseñarles. Y Hashem me ha dado un montón de ovejas viejitas. Qué rico es. Por alguna razón en mi vida, a partir de los 20 y pico años, me gustaba pasarme con las personas mayores. Yo no sabía que un día Hashem me iba a hacer esto. Pero me gustaba, no me gustaba pasarme con los jóvenes, personas mayores. Sí, sí, una cosa loca mía. Pero está bien. Ok. Mi viejo puede decirle a usted eso. Yo me sentaba en la mesa donde estaba la familia hablando y mientras los nenes estaban jugando, a escuchar las señoras hablar. Y jugaba hasta bingo con ellas y todo. Mire esto. Y le fue dado no que los mataran, sino que fueran atormentados durante 5 meses. Un periodo de corto de tiempo nada más. Y su tormenta era como el tormento que causa el escorpión cuando hiere a un hombre. Un dolor que deseas morir. Cuando hay un momento en tu vida que ya tú no puedes más con la carga, con la aflicción que estás sufriendo y le dices, ay Hashem, si me quitaras la vida. Algo así. Versículo 11. Y sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Abadón. Y en el griego tiene por nombre Apolión. ¿Por qué se llama Abadón? No, 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 no. Escribí la bet bien. Esto es un anuncio fit. Abadón. ¿Por qué se llama? ¿Por qué se escribe así Abadón? Porque hieren a los que no quieren ser siervos, Evet. A los que no quieren servir a Dios. Hieren a los que no quieren servir a Dios. El ángel que está encargado de soltar esos demonios es un ángel cuya misión es hacer que ellos hieran a los que no quieren servir a Dios. Por eso es que vas a leer en el texto que las personas no se arrepentían de su homicidio, su idolatría, sus fornicaciones, bla, 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 dice el texto. Y más adelante, en el capítulo 14, vas a encontrar el que dice que hay un ángel que dice, servir a Dios y darle gloria. Ahora van entendiendo las piezas, qué interesante. Ok. Ok, seguimos aquí. ¿Están conmigo? ¿Están felices? Muy bien, Baruch Hashem. Claro, porque la idea es llevarlo a arrepentimiento. Si Hashem no te hubiese enviado a una cosa mala que te atormente, tú no te arrepientes. Tú no te arrepientes. Si todo está bien, todo está bien. ¿Cuándo es que llega realmente la conciencia del arrepentimiento? Cuando todo está mal. ¿Cuándo se arrepentía el faraón? Cuando venía el caos. ¿Y cuándo se le quitaba? Cuando todo estaba bien. Y esas cosas fueron escritas como ejemplo a ti. Para que cuando todo esté bien, ten cuidado. No olvides a Hashem. No olvides a Hashem, tu Dios. Tengo tiempo. Ay, si Hashem paró el gelo. Si le hago caso a ese, no salimos nunca. Porque está parado en la misma hora hace 2 años. Pues está parado otra vez. Ah, no, se está moviendo, se está moviendo. Es que no tengo espejuelos. No dejo ver. Génesis 9:20. Y el resto de los hombres, los que no fueron muertos por estas plagas, tampoco se arrepintieron de las obras de sus manos, para dejar de adorar a los demonios y a los ídolos de oro y de plata y de bronce y de piedra
y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, la respuesta, la pregunta está, ¿por qué los envío? Para llevar a conducir arrepentimiento. Dios no trae calamidad sobre el mundo porque Él quiere destruir a la gente. Él trae calamidad en el mundo para que el humano se, se arrepienta de sus pecados. Esa es la razón por la cual Hashem trae calamidad en el mundo. Eso es una forma de decir que querrán acabar ya con la vida y no van a poder encontrar cómo. Una época de mi vida yo pensaba así. Yo deseaba que no valía la pena vivir en este mundo, pero nunca me pasó por la mente quitarme la vida. Pero decía, ay, si me muriera ya. Gracias a Dios a Hashem que me rescató, porque ahora quiero vivir. Quiero vivir un día más para servirle. Por eso es que se supone que cuando tú abras tus ojos empieces diciendo, te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma en tu misericordia. Grande es tu fidelidad. Ahora, después de haber dicho eso, ¿cuál es la pregunta que debe hacerte? ¿Para qué me la devolvió? Para seguir sirviéndole, porque vives un día más para servirle. Y si le sirve, le conoces. Y si le conoces, le puedes llamar padre y él te llama hijo. Si no lo conoces, no puedes llamarlo padre. Éxodo 10:2. Ya estamos terminando. Diga usted. Éxodo 10:2. Qué bueno que lo que usted dice no se escucha en los videos. Éxodo 10:2 dice, para que cuentes a tus hijos, a oído de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus hijos, lo que yo ejecuté en Egipto, y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis, Ani, Ki Ani, Yud-Hei, Bab-Hei, que yo soy Yud-Hei, Bab-Hei. ¿Quién puede testificar quién es Dios? ¿Los gentiles o Israel? Israel. La Beruagia dice, no solo por un breve periodo, o sea, no solamente por lo que pasó en el pasado, sino a lo largo de las generaciones. Las lecciones aprendidas de lo sucedido en Egipto sirvieron al pueblo de Israel durante siglos como recordatorio del poder de Dios. Incluso las naciones gentiles quedaron impresionadas y aceptaron la lección. Encontramos esto reflejado en Samuel 1:6:6. Mire qué interesante para aquellos que niegan que el éxodo ocurrió. Hay gente que dice que lo que pasó en Egipto, eso fue una fábula. Mira lo que les registra 1 Samuel 6:6. Después de que el arca fue capturada por los filisteos, pero sembró enfermedades y desastres en su tierra, los sacerdotes filisteos hablaron a sus compatriotas: no endurezcan sus corazones como endurecieron los egipcios y el faraón. Como saben, cuando él se burló de ellos, tuvieron que dejar ir a Israel y se fueron. Hashem se burló de ellos. Eso lo deduce de una palabra. Ahora vamos a la palabra. Es posible explicar la palabra ti como derivada de Ailah, causa, pretexto. La mayoría de las acciones realizadas en este mundo terrestre se describen como Ailailot, Alailot, Alailot. Te remitimos al Salmo 105:1 que dice, informa a las naciones de sus obras. La palabra obras ahí es la palabra Alailot. Tenemos un significado similar de la palabra en Samuel 1:2-3 cuando Hannah dice,
porque el Señor es Dios omnisciente, por Él se miden las acciones. Onkelos también traduce nuestro versículo aquí de esta manera, escribiendo los milagros que realizaste en Egipto. David también se refiere a las obras de Dios como en el Salmo 66:5, quien es reverenciado por los hombres por sus actos. La razón por la cual se hace referencia a las actividades de Dios con una palabra que alude a Ilá es que Él es la causa principal de todo lo que sucede. Por eso es que dice por otro lugar, Él pone reyes, quita reyes, hace mover los tiempos, las estaciones, todas las cosas las hace Él. Todas sus acciones han sido inspiradas por su plan original al crear el universo y el ser humano. ¿Verdad que lo hemos dicho muchas veces? ¿Cuál es el plan original de Hashem? Él creó el mundo para morar con el ser humano. Esa es la razón de la creación. Así que todo lo que pasa a partir de eso es para llegar a eso. Es para llegar a eso. Y dejó en el ser humano decidir si participa o no. Nadie va a ir obligatorio al Olam Jabá. Escuche bien, nadie va a entrar obligatorio al Olam Jabá. Aún entrando por gracia a la era mesiánica, que es, si este mundo es el pasillo, la era mesiánica es el puente. Aún entrando a la era mesiánica, Hashem no va a obligar a las naciones a entrar. Por eso es que le suelta a Satán al final, para que ellos decidan si quieren o no entrar. Así que la entrada a la nueva creación, que es el Olam Jabá, el mundo por venir, es decisión suya, si quiere o no. Y si quiere, tiene que vivir para eso, nada más. ¿Ok? Revelaciones 4:11 dice, digno eres, oh Señor y Dios nuestro. Mira qué interesante. Miren ese hebreo ahí, en ese texto en español o en griego. Adonai Elohenu, Señor y Dios nuestro es Adonai Elohenu. ¿Qué le recuerda a usted Adonai Elohenu? ¿Qué le recuerda? A ver, estamos terminando, no se preocupe, ahí no hay pan y vino. ¿Qué le recuerda a usted Adonai Elohenu? Yud, Hey, Bab, Hey, Elohenu. ¿Qué le recuerda? Yud, Hey, Vav, Hey, Ejad. Adonai Elohenu, Adonai Ejad. ¿Y qué empieza aquí? Shema, oye, entiende. El Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Es la causa de la causa y el productor del efecto. Miren ahora, Revelaciones 4:11, un documento bien judío, dice, digno eres, Adonai Elohenu, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, razón, deseo, la corona de Dios. Por tu voluntad existieron
y fueron creadas. Pero espérate un momento. Existieron y fueron creadas. Eso es como muy confuso. No se supone que diga, fueron creadas y existieron. Es que estás leyendo un libro judío y no capta. Muy bien. Todo empezó con el deseo que estaba en su mente. Deseó Dios crear. ¿Y cómo lo voy a crear? Mira, yo voy a poner allí, en tal lugar, esto, en esto. Es como si tú fueras a construir tu casa, a amueblar tu casa, después de construida. ¿Y dónde? Mira, yo me imagino este mueble aquí, yo me imagino este juego de cuarto acá, yo me imagino la... ¿Verdad que sí? Se lo está imaginando. Y después va, lo compra y lo pone. Pues Hashem, antes de crear, todo se lo imaginó. Y en su imaginación ya existían. En su mente ya existían. Él pensando en ello ya existían. De ahí es que aprendemos que el Mashiach, cuando se dice que él estaba en la gloria de Dios ante la fundación del mundo, él estaba en la mente de Dios. Porque sería contradictorio que él diga eso y a la misma vez Hashem diga, nadie estaba conmigo cuando yo creaba. No tiene sentido, a menos que entienda este principio misterioso de la creación. Hashem pensó, lo imaginó, lo organizó y dijo que sea. ¿O acaso tú no hablas lo que piensas? ¿Verdad que sí? Y verdad que lo que tú piensas primero lo estructuras. Yo espero, si tú eres como el presidente de Estados Unidos, pues tiene un problema serio, que no piensa lo que va a decir. Y por eso es que él comete los mejores que comete, los disparates que comete. Usted, si es imagen de Dios y es un hijo del Padre, usted va a pensar primero lo que va a decir. Y cuando lo dice, está expresándolo según lo organizó en su mente. Y eso es lo que está diciendo ahí. Akadosh Barujú primero pensó todo. ¿Cuál es el propósito de lo que voy a hacer? Lo voy a hacer. Y cuando lo vio, dijo, esto es muy bueno. Está leyendo un libro judío. ¿Vieron? Eso, si nosotros reversamos el concepto judío detrás de lo que se está diciendo, primero están diciendo las huestes celestiales con, con decir Adonai Elohenu que Él es uno. ¿Qué eso significa? Que Él es la causa de las causas y productor de efectos. ¿Cuál es la causa? ¿Qué estaba pensando yo cuando hice esto? ¿Cuál es el efecto? La creación. ¿Me entiende? Entonces dice, vamos aquí ahora. Ah, de Egipto aprendemos que los actos de Hashem en su creación son para mostrar en palabra del rabino Baje Abin Picuda, el éxodo fue el punto que hizo que las naciones gentiles se dieran cuenta de quién es, ¿qué dice ahí? Aleph, Nun, Hei, Kaf, Yud. Anoji. ¿Qué estábamos hablando ahorita? De Aniut, el egoísmo. Esto significa, ¿quién soy yo? Lo que Hashem hizo en el Éxodo, dice Jabenubagia, lo hizo para que las naciones se dieran cuenta quién es Hashem y quién es Elohim. Eso es lo que dice después en hebreo, que él divide las letras. ¿Quién es Elohim?
Ahí dice Eloheja. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Faraón no es tu Dios. Las naciones, está diciendo Hashem. Hashem le está diciendo a las naciones, Faraón no es tu Dios. Faraón no puede controlar tu mundo. Faraón no puede asegurarte a ti bienestar. Una de las cosas interesantes del mundo egipcio es que los egipcios entendían que si mantenían una perfecta armonía con la creación, la vida iba a ir todo bien, chévere. Es un concepto egipcio. Y el faraón trataba de mantener a la sociedad de esa forma, en perfecta armonía con todo. Faraón no puede garantizarte a ti nada. Ahora lo voy a llevar del macro al micro. Los reyes de la tierra no te pueden asegurar nada. Tú mismo no puedes asegurarte nada. Porque puedes trabajar toda tu vida y construir un gran granero para meter todo allí y decir, ahora es que es, y mañana te tocó la muerte. ¿Significa eso que seamos irresponsables con la vida? No. Lo que te estaba diciendo al principio, ¿con qué propósito haces lo que haces? Es lo que debes pensar todos los días. ¿Con qué propósito hago ejercicio? ¿Con qué propósito trabajo? ¿Con qué propósito guardo algo de dinero de lo que me gano? ¿Con qué propósito hago esto? ¿Cuál es el fin? Poder servir a Dios. Si el propósito es poder servir a Dios, entonces tú guardas para tu retiro, para cuando estés retirado puedas continuar sirviendo a Dios con la parnasá que te va a llegar del dinero ahorrado. Porque un día vas a dejar de trabajar y ¿de qué vas a vivir? Tú haces ejercicio para mantener una condición de salud tal que tú puedas continuar levantándote y ser como mi papá, que se le cae el lápiz, se levanta y se dobla y lo coge. Y yo me doblo y me duele. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? ¿Con qué propósito haces lo que haces? Tú no puedes controlar tu mundo. Cuando tú piensas, mi esposa y yo decimos que cuando llegan unos chavitos extras de mi trabajo es porque por ahí adelante se va a dañar algo. Y así mismo es, se daña algo. Y Hashem me provee la salida para eso. Así mismo es. Cuando piensas así, no dice, me dio un extra para irme a pachanguear. No, me lo dio porque Él atiende todas mis necesidades y Él sabe cuál es el mañana, que yo no sé. Cuando empiezas a vivir así, sabes que entonces, ¿quién es el poder que controla todos los poderes? ¿Y quién es Él? ¿Verdad que estábamos hablando de Yesod esta mañana? Del fundamento. El fundamento para caminar en el camino de Dios, en un fundamento firme, donde la casa no se tambalea, es entender que Él es Dios y no hay otro fuera de Él. Y de seguro que cuando tienes eso en tu conciencia, en la vida andas sin temor a lo que va a suceder, porque el día que suceda algo, sabes que viene de Él. Así que, ¿lo puedo terminar si me dan permiso? ¿Me dan permiso de terminarlo? Mira, se congeló aquí esto. Se congeló mi computadora. ¡Oh! Se frizó la computadora. Mira, se frizó la computadora. No lo puedo terminar. ¿Quién me presta un papel? Préstame el tuyo. Rapidito, rapidito. Se me frizó la computadora. Está ahí. Ok. ¿Dónde estoy? Acá. Ajá. Las letras de la palabra. ¿Dónde está? Espérate, no, espérate, que estoy por acá. Es que lo tengo ahora en el papel. Ajá. Éxodo 10:3.
Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice Adonai, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Rabinubagia sobre esto comenta, todo lo que Dios le pide al hombre es que sea humilde y modesto. Ay, Señor, ¿de dónde él saca eso? Cuando te rehusas, cuando te resistes, estás renunciando a la humildad. Isaías lo explica claramente en Isaías 66:2 cuando dice, cuando dijo, sin embargo, a ese hombre miro, al pobre y afligido de corazón que se preocupa por mi palabra. El mismo profeta también dijo en el 66:1, el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué lugar podrá servirme de morada? Salomón confirmó este pensamiento en la dedicación del Sagrado Templo en Reyes 1:8-27, cuando dijo, los cielos no pueden contenerte, cuanto menos la casa que he construido para ti. En vista de todo esto, ¿qué casa podría ser lo suficientemente grande para acomodarme? ¿Qué lugar podría servirme de lugar de descanso? A pesar de que Dios está muy por encima de cualquier cosa remotamente disponible en la tierra, Él cuida a los quebrantados de corazón en la tierra y de aquellos que se preocupan por su palabra. El quebrantado de corazón, esa palabra hebrea, es idéntico al humilde. Conocemos el efecto de la humildad en Dios gracias al rey Ahab en 1 Reyes 21:27-29, quien se humilló solo una vez al admitir que había pecado al permitir que su esposa incriminara y ejecutara a Nabot. Dios usó el arrepentimiento y la humildad de Ahab para demostrarle a Elías cuánto valoraba tales sentimientos. Suspendió el decreto de muerte contra él. Interesante eso, ¿no? Continúa Éxodo 10:21 y esta es la última parte. Luego Dios le dijo a Moisés, extiende tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Escuche bien, ahora sí que te pone esto. Interesante. Y la computadora mía se frizó y no sé si hay gente conectada, si no se conectó, no sé. Estoy perdido. Rabbi Bajia comenta sobre este versículo. Es posible explicar que al ver que los planetas son cuerpos físicos y que cada función natural normal es parte integral de su composición, la palabra al en este contexto no debe entenderse sobre el cielo, el dominio dentro del cual se presume que orbitan los planetas. Todos los milagros son esencialmente manifestaciones de un poder superior o más allá de las fuerzas naturales que operan en el universo. ¿Qué tiene eso? Todos los milagros todos los milagros, todos los milagros son esencialmente manifestaciones de un poder superior o más allá de las fuerzas naturales que operan en el universo. Una lectura cuidadosa de todos los versículos de la Torá mostrará que la expresión al-Hashamaim solo aparece en relación con dos plagas, el granizo y la oscuridad. La razón por la que se usa esta expresión es que, aunque ambas plagas descendieron del cielo, a diferencia de las plagas originadas en el agua o en la tierra, la palabra Shamaim no debe confundirse con Raquía, que es otro nombre para la expansión de los cielos, en otras palabras, el horizonte. El poder que impulsó estas plagas no formaba parte del dominio cielo. Esta es también la razón por la que cuando estas plagas se materializaron, la Torá emplea el tipo de expresión que encontramos durante la historia de la creación, es decir, Vallejí, Barad o Vallejí, esa palabra no sé, Joshech, creo que sí, Joshech. Sí, Joshech. ¿Surgió granizo o surgió oscuridad? Cuando se describe la manifestación de las otras plagas, la Torá usa las palabras Bejayá en lugar de Vallejí. Las letras de la palabra Vallejí representan el surgimiento de la materia y por eso Moisés, con la ayuda de su bastón, pudo obrar este milagro. Los cabalistas han demostrado que existen valores numéricos en la palabra Mate y en la palabra Adonai. Al sumarse a las letras de la palabra Vallejí, hacen más plausibles tales manipulaciones de las leyes de la naturaleza. Hace una nota.
Notarán que mientras que las plagas de granizo y oscuridad se materializaron inmediatamente después que Moisés inclinara su bastón, la plaga de langosta y la división del mar ocurrieron un día después, después que Dios hiciera soplar un viento en una dirección constante, o al menos después de una noche entera de dicho viento. Estos factores sumados al uso de la expresión Yad, que hace referencia a la mano de Dios, la la palabra ahí es Yad Hagedullah, la mano de Dios, o la grandeza de la mano de Dios. La gran mano castigadora, explican por qué durante la plaga de la oscuridad los israelitas malvados, que no abandonaron la idolatría ni sacrificaron el cordero pascual, también fueron afligidos. Según muchas fuentes, y esto es lo que estaba diciendo papi los otros días, solo el 20% de los israelitas cumplió los requisitos para la redención. Ese es el famoso concepto del remanente. ¿Ok? Los demás murieron durante la oscuridad para no ofrecer a los egipcios la satisfacción de ver que los judíos también habían sido afligidos. En otras palabras, el otro 80% murieron en la plaga de la oscuridad. En realidad, la Torá habla de tres tipos de oscuridad en esta porción. Aquí encontramos las expresiones: la oscuridad se materializa, la oscuridad será tangible. Y en el versículo 22, y había una densa oscuridad, versículo 23. En realidad, estas tres descripciones de la oscuridad corresponden a otros tres términos para la oscuridad que conocemos de la Torá, que es lo que se conoce como afla o apla, y no la voy a leer porque no lo practica en hebreo. Ain, Resh, Pei y Lamed fue el tipo de oscuridad que experimentó Abraham durante el pacto de las piezas. Aleph, Pei, Lamed, Hei es el tipo de oscuridad que ocurrió en Egipto, mientras que Ain, Resh, Pei, Lamed es el tipo de oscuridad que envolvió a Moisés en su ascenso al monte Sinaí. Esto es bien interesante porque ustedes vieron que hay diferentes palabras para la palabra oscuridad. Esa es la limitación que nos trae leer la Biblia solamente en el idioma que podemos leerlo, porque perdemos la utilización de palabras y el significado que éstas tienen en su lectura original. Y entonces, por eso es que tú no puedes hacer un pardés, tú no puedes hacer un remesh drasod del Peshá si solamente te estás reclinando del texto en español o en inglés, en el idioma que tú lo estás leyendo. Tienes que conocer algo de hebreo para entonces poder entrar al remés, al drash, el sod y extraer esas perlas que está en, en el texto. Y le devuelvo esto a Eliezer. Ya hemos terminado la lectura. ¿Alguien tiene una pregunta para cerrar? La computadora sigue frisada. ¿Qué habrá pasado aquí? Se metió el enemigo a dañarme la enseñanza. Está frisada, frisada. No hace nada, 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 nada. No puedo leer quién me escribe ni me dice nada de eso. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta? Liari, yo sé que tú me quieres preguntar algo. Que estás cansada, tienes hambre, ¿verdad que sí? Yo también tengo hambre. Vamos a entonces a orar para terminar. Quiero cerrar con este pensamiento y quiero que se lo lleve a su casa. Yo creo que la razón por la cual traje este comentario hoy es para eso mismito, para poder llevarte esta parte final a su casa. Nosotros estamos viviendo un periodo de tiempo de mucha oscuridad, donde servir a Hashem cada vez es más difícil, ¿ok? Servir a Hashem cada vez es más difícil. Eres lo que comes, eres lo que comes. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted está constantemente alimentándose de malas noticias, así va a ser su percepción de la realidad. Olvídese de lo que está pasando en el mundo y de estar buscando a ver si esto tiene que ver con las profecías tal o la profecía tal. Enfóquese en usted vivir la voluntad de Hashem. Porque ¿sabes qué? Mientras Yeshua estaba en Judea enseñando, había un judío piadoso en Galilea andando en el camino de Dios y no estaba mirando Facebook en las noticias para ver si el fin estaba llegando. Estaba haciendo lo que le corresponde. Porque si hace lo que le corresponde, cuando llegue ese día, que todo el mundo
Lo va a ver. No va a estar como que, ay, yo no lo leí. Nadie me habló de esta profecía que venía por ahí. ¿Por qué? Porque lo cogieron haciendo lo que tenía que hacer. Como dice Rabí Yeshua en otro lugar, ¿quién es el siervo bueno y apto? El prudente. Aquel que su Señor cuando viene lo encuentra haciendo lo que tenía que hacer. Y en estos tiempos, que lo dejé a ustedes con empecé arriba con algo para rumiar, hay mucha gente en las redes sociales hablando de parte de Dios lo que no es. Así que no están hablando de parte de Dios. Y yo como de vez en cuando me pongo del lado de Geburá. Olvídese lo que diga Gabito o el otro de allá, que ya no saben qué más disparate decir y cuánta mentira enseñar. Por eso están bien famosos las redes sociales en Puerto Rico. Garilí y Gabito. Olvídese de ello. Amigos, de acuerdo a la Torá, son falsos profetas. Lo vuelvo a repetir, de acuerdo a la Torá, son falsos profetas. Si se levanta a un soñador de sueño o a un pseudo profeta y le dice que Hashem dijo y eso no ocurre, tal persona es un falso profeta. Hermano, todo el que empieza a predecir cosas que va a pasar, supuestamente con las profecías, y no ocurre, descártelo. Es un falso profeta. No crea eso, es una mentira. Póngase a hacer lo que tiene que hacer, que de lo otro se va a encargar Hashem. ¿Entendieron eso? Póngase a hacer lo que tiene que hacer, de lo demás se va a encargar Hashem. Cuando llegue el día, Él va a venir con su Mashiach y lo va a recoger a usted, tal vez sacando plátano, porque ese día tú vas a llevar plátanos para allá, va a hacer tostones. Tal vez tú estás trabajando, tal vez tú estás en tu casa haciendo masa madre, tal vez tú estás entregando medicamentos, tal vez Gladys está allí en el balcón orando, tal vez Madeline está leyendo. Tal vez usted está caminando ahí bonito. Tal vez usted está caminando su ejercicio en la tarde. Tal vez yo estoy en mi oficina. Pero si nos preparamos, cuando Él venga, no nos va a coger de sorpresa. Diga usted. Ajá, ¿qué dije? A reflexionar, a reflexionar en nuestro camino, a autoanalizarnos y viendo para ver cómo estamos. Mencionate 5 preguntas que nos debemos de hacer. Estoy bregando con esto. ¿Estás viviendo para Él conforme su deseo? ¿Mm? Preguntado. ¿Estamos santificándonos para Él? ¿Mm? Pregunta 3. ¿Estamos elevando nuestra conciencia a la santidad de Dios? ¿Mm? Pregunta 4. ¿Estamos preparando nuestra Neshama para recibir de parte de Adonai? ¿O estamos envueltos en los negocios del mundo y olvidando que eso es pasajero y que lo que viene es permanente? Así es. Yo ni me acuerdo que las dije. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Yo confío en que los dije. Pues como hay cosas que digo que no las tengo escritas. Por eso es que yo le digo, hermano, y di el cantazo en la mesa para que despierten. Cuando yo le doy un escrito, es para que ustedes sigan conmigo cuando yo empiezo a leer. Pero si usted se enfoca en el escrito, ahí no está todo lo que voy a enseñar. Entonces, pierde la riqueza de escuchar lo que no está escrito, olvidando que lo que está escrito usted puede más adelante leerlo. Así que, gracias por esa aportación. Vamos a orar para despedirnos. Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Rey, te doy gracias por esta mañana de hoy, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que tú nos has enseñado, oh Eterno. Gracias por visitarnos con tu Shejinah y gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Ayúdanos a santificarnos en tus caminos. Ayúdanos a caminar la Torá que tú deseas que andemos. Y ayúdanos a esperar a Mashiach como siervo fiel y prudente. En su nombre te doy gracias
y te pido por los que estamos aquí, por los que nos están viendo y los que eventualmente nos van a ver. En el nombre de Mashiach Yeshua. Amén, amén.